Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bien, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de San Pablo. Recordamos las comunicaciones www.diócesidesancristóbal.online y el correo electrónico intropablo@gmail.com. También les recordamos el que quiera unirse a esta al grupo de WhatsApp para recibir información, compartirla con los instructores. Les recordamos que están solo enviando un mensaje al 0424-784-7202, 0424-784-7202. Usted escribe un mensaje y será miembro del grupo de WhatsApp Areópago para recibir información del curso de San Pablo. Agradecemos todas las notas y comentarios que nos han dado, que ustedes nos permiten evaluar y nos permiten estar en comunicación y sobre todo nos expresan la vivacidad del curso. Eso nos anima muchísimo y pues queremos eso, contribuirle desde la experiencia de la fe. También agradecemos a quienes nos contribuyen, esa contribución económica que hacen al curso, pues enriquece sobre todo en material y en poder facilitarles cierta medida o cierto material que en el curso se está produciendo. Bien, nos encomendamos a San Pablo. Hoy comenzamos la experiencia de lo que llamamos el ciclo de Roma, desde el Hechos de los Apóstoles 27.1 al final de los Hechos de los Apóstoles 28.28. Este ciclo de Roma lo que se llama el viaje de la cautividad. Ya no será un viaje misionero, sino un viaje que Pablo, en el fondo, él lo quería, pero que se abre a la experiencia es denominado así por varios autores, de la experiencia de la cautividad, el viaje del ciclo de Roma. Que San Pablo ilumine esta experiencia, que San Pablo nos permita a nosotros acompañar a los testigos de la fe, y que también oremos por quienes se esfuerzan por el cumplimiento de la fe, que Él nos siga dando fuerzas por ser testigos del Evangelio, por ser testigos de la resurrección, por ser testigos del Señor. Que San Pablo fortalezca nuestras debilidades, fortalezca también nuestra experiencia de fe, que están débiles, pero también nos dé el entusiasmo de la fe y nos permita hablar del nombre de Jesucristo, aún en medio de la realidad que vivimos, que es necesario. Creo que es el momento importante para hablar del Señor. Que nos encomendamos a San Pablo y a su protección desde el cielo, que nos bendiga y que nos permita vivir esta experiencia. El ciclo de Roma, cuarto viaje de Pablo, lo que llamamos el viaje de la cautividad. Esperamos que todos estemos invitados por Pablo. Será un viaje, cambiamos la experiencia de tierra, será un viaje netamente por mar. Por lo cual esperamos que estemos bien preparados y estemos dispuestos a vivir otra experiencia. Ya abandonamos la experiencia de tierra y que son la experiencia del tercero y del segundo viaje, y aquí tenemos mucho más mar como en el primer viaje, y comenzamos esta experiencia. Pablo recordemos que en el tercer viaje Pablo hace la experiencia de la cautividad. Él va del viaje hacia Jerusalén, que podemos comenzar así. ¿Cómo llega Pablo a Jerusalén? Pues por la experiencia del tercer viaje. Pablo había partido de Mileto. Recordemos que había tenido en el tercer viaje una experiencia en esta ciudad del Asia Menor, en Mileto, y él había llamado a los presbíteros de Éfeso sobre todo para darle las últimas instrucciones y hacer la despedida de su viaje, porque iba en disposición a Jerusalén. Entonces Pablo, al dar las instrucciones a los presbíteros de allí, se monta para hacer su viaje, se prepara para hacer su viaje y va llegando a Jerusalén. Entonces Pablo
hace una fuerte travesía por algunos lugares como Tiro, luego por Cesarea, luego él va a pasar algunos días allí en Cesarea en casa de Felipe, que era un miembro de la comunidad. Este diácono Felipe tenía 4 hijas vírgenes que poseen el don de la profecía y estaban en permanente estado de castidad. También allí en Cesarea se encontró con Ágabo, un profeta proveniente de Judea, a quien al ver a Pablo se sujetó al del cordón de su cintura y profetizó lo que pasaría en Jerusalén. Por eso esto va a ocasionar cierta tristeza en muchos, que él dijo que habría muchas lágrimas en torno a Pablo. Y aun cuando los de Cesarea y algunos de la comunidad de Toleimada le rogaron entre lágrimas no ir a Jerusalén, Pablo expresó con una disposición grande la voluntad del Señor y dijo que se haga la voluntad del Señor, en Hechos 21:14, que se haga la voluntad del Señor. Así Pablo se dispone completamente hacia Jerusalén. Y así nosotros nos vamos a encontrar que Pablo llega a Jerusalén y de Jerusalén permanece allí y es apresado y comienza su experiencia hacia Roma, lo que hoy vamos a contemplar. Pablo parte de Jerusalén, van a Cesarea y a Creta. Parten del pueblo de Cesarea Marítima, arribando en una jornada al puerto de Sidón. Desde esta ciudad, donde permanece varios días allí, y se dirigen costeando entre Chipre y Cilicia hasta Mira. Esta travesía dura unos 15 días. Desde Mira reprende viaje hacia Creta, arribando en el puerto en lo que se llama el puerto Hermoso. Presuntamente, debido a las condiciones meteorológicas, se disponen a pasar la invernada en esta enclave, pero alrededor emprenden un viaje con la intención del puerto de Fenice, pensando que sería mejor un lugar para pasar la invernada. Pablo es embarcado junto a otros prisioneros rumbo a Italia. En la escala de Sidón se le permite visitar a unos amigos y ser atendido por ellos. Después de 15 días de navegación llegan a Mira y allí toman una nave de Alejandría, llegando finalmente al puerto Hermoso, que está en Creta. El centurión Julio, a pesar de las advertencias del apóstol, porque él le decía que era importante hacer algunas paradas y tomar algunas indicaciones marítimas, él toma la decisión de partir, tomando en consideración la opinión del piloto, que decía que era mejor continuar la travesía y no seguir los consejos de Pablo, que era necesario permanecer unos días debido a las condiciones meteorológicas. Pablo, al parecer, el patrón decide viajar y luego invernar en el puerto de Fenice para aprovechar cierto viento del sur hacia Fenicia. Los personajes que vamos a tener aquí están los prisioneros. Pablo, se nombra también en algunos momentos Aristarco, macedonio, y este acompañaría a Pablo al menos durante una parte de su viaje. Sucede una tempestad. Pablo en parte la había prevenido, pero el piloto, como dijimos, decide viajar en medio de la tempestad. El barco en el cual se encuentra Pablo estaba costeando frente a Creta. Es sorprendido por un viento huracanado procedente de la isla, y como consecuencia de este viento son empujados frente a un islote llamado Sirte, a la deriva, fuera de su ruta. Intentan no chocar contra las rocas de la costa por medio de distintos procedimientos. Esto le ocasiona un viaje bastante tortuoso para Pablo y ocasiona que incluso que tengan la necesidad de cambiar la embarcación. Entonces, la tempestad va a provocar la derriba del barco, por decirlo de esta manera, la destrucción del barco, y ellos necesitan cambiar de embarcación. Esta permanece a la tempestad
mientras se continúan varios días. La embarcación necesitan hacerle, como decirle, mantenimiento. Entonces la tripulación del navío intenta por todos los medios mantenerse a flote. Pero al prolongarse la tempestad, con el paso de 15 días, el ánimo, el desánimo se expande por todos los miembros. Pablo en todo momento intenta que sus acompañantes mantengan la calma y coman, ya que estarían varios días sin comer. Y de este modo el apóstol promete a la tripulación que ha intercedido por ellos el Espíritu del Señor. Y no deben temer nada, ya que ninguno de ellos perderá la vida en este embalse y en este viaje. La tripulación en medio del Adriático decide sondear la profundidad del mar, pero observan que es escasa y deciden anclar la nave de todas las formas posibles, evitando de esta manera chocar contra los escollos de la costa. Los tripulantes intentan escapar del barco, arriando un bote, pero Pablo, sabedor de la necesidad de todos para salvarse, indica al centurión, el particular, procediendo el centurión a cortar las amarras del bote. Y finalmente el apóstol se dirige a su acompañante indicándoles la necesidad de no seguir por más tiempo en ayunas si es que pretenden salvarse. Él mismo toma pan y después de dar las gracias procede a comerlo y partirlo. Todo lo demás limitan de inmediato, limitan en esta tarea. Pablo, al divisar una buena en medio de esta dificultad, él decide que es necesario lanzar las naves. Entonces los soldados deciden incluso una revuelta donde interna dentro del barco, y algunos soldados deciden matar a los prisioneros, pero el centurión, queriendo salvar la vida de Pablo, le prohíbe a todos los soldados que le quiten la vida a los prisioneros, que era como para aliviar peso más bien, o para poder desocupar la barca, para que se pudiese hacer un viaje mejor. Este centurión, llamado Julio, da órdenes para que el abandono del barco se decide de manera ordenada, y primero los que sepan nadar y después los que no sepan ayudarlos con las tablas. Al final todos logran ponerse a salvo, y tal como les es habido prometido por el apóstol. Entonces Pablo esto lo prevé. Pablo prevé la tempestad que había en medio del viaje, y su intervención es bastante decisiva. Por eso, porque primero lo podemos resumir: en medio de la tempestad Pablo nos da ciertas características o ciertas herramientas que tenemos que tener. Pablo dice que hay que mantener la calma, que hay que mantener la serenidad y que dejarse guiar por el Espíritu. La tripulación decide bajar, decide escaparse en un bote auxiliar, pero no lo hacen, sino que al contrario, Pablo decide que hay que confiar en el Espíritu y hay que mantener el buen espíritu y también incluso la buena alimentación. Pablo hace esto, pero la revuelta interna, es decir, la desesperación que se ocasiona en medio del barco, decide que muchos de los soldados, pues lo más fácil es para aliviar el barco, aliviar la embarcación, mejor deshacerse de los prisioneros, y así pues se pudiesen acceder a herramientas más apropiadas para viajar. Entonces Pablo dice que gracias por la intervención del centurión, que veía las manifestaciones en Pablo, él decide que no va a permitir que ningún prisionero muera, sino que al contrario se tomen otras medidas. Y tomaron una actitud positiva. Sacaron por partes, por orden, y cada uno fue hasta ponerse a salvo, tal como Pablo lo había dicho. Luego de allí, Pablo se mantiene la embarcación. Luego del naufragio logran arribar a la isla de Malta, un poco ya más cerca de toda la Italia. Estamos en medio del Adriático, es decir, entre más o menos Grecia e Italia.
Entonces ellos deciden llegar a encuentran la isla de Malta y allí permanecen. Allí está un acontecimiento milagroso, que es que el apóstol Pablo es mordido por una víbora, ahí en la isla de Malta, que se encuentra entre una rama. De inmediatamente los nativos de la isla interpretan el hecho como un signo desfavorable para Pablo. Pero Pablo, al no sufrir ningún daño por el veneno de la víbora, algunos de los nativos cambian de opinión. Entonces todos los naufragios son atendidos por el responsable de la isla, por el jefe de la isla, y entonces se proceden a un tiempo de estabilidad. Y en este marco se introducen las curaciones mediante la oración y la imposición de las manos. Finalmente parten de la isla con toda clase de bienes de sus habitantes y todas las provisiones que esta comunidad o en la isla de Malta se habían hecho. Entonces Pablo en la isla de Malta es reconocido, pero por este hecho milagroso, que él siendo picado por una serpiente no sufre nada, sino que al contrario se nota la acción del Espíritu de Dios en él, y desde allí pueden obrar y recibir bienes para poder seguir su viaje y su embarcación. Y la embarcación, luego de dejar la isla de Malta, se dirige reanuda su barca, su viaje, por decir, reanuda su viaje, embarcando en una nave alejandrina. Entonces ya la embarcación que ellos traían desde Jerusalén, pues a partir de la tempestad que hemos narrado, de la tempestad, estos viajes tienen que cambiarla y toman una nave alejandrina. Entonces, así, desde la isla de Malta parten y llegan a Siracusa, que es la capital de Sicilia. Desde allí, costeando, llegan al puerto de Pozzuoli y desde este lugar por tierra hasta Roma. Entonces, ellos entran ciertamente por el sur de Italia para dirigirse hacia la capital de Italia, Roma. En este tramo de viaje un poco corto, en Siracusa permanecen 3 días, en Pozzuoli una semana en compañía de sus hermanos, y finalmente son recibidos en Roma por cristianos de esta ciudad, sabedores de que Pablo llegaba a la misma. La situación de arresto de Pablo, del apóstol Pablo, entraña una cierta ambigüedad. De un lado se afirma que éste se encontraba vigilado en una casa en particular por un custodio, y por otro se afirma más adelante que Pablo gozaba de cierta autonomía para realizar sus tareas pastorales. Entonces Pablo ocasiona este viaje con cierta esperanza para encontrarse con los cristianos en Roma. Pablo, entre sus proyectos, que luego nosotros lo veremos, estaba la idea de poder viajar a España y dirigirse de manera especial al occidente, con discípulos que se pudiesen formar en las comunidades de Roma, y de allí partir para esta ciudad. Era su proyección de viaje. Esto lo encontramos en la carta de los Romanos, en el capítulo 15. Encontramos nosotros esa proyección de viaje de Pablo. Entonces Pablo llega a Roma. Vemos en algunas teorías que Pablo tenía facilidad para hacer tareas apostólicas, y es probable. En otras llega simplemente a ser encerrado en una casa y ser vigilado por alguien. ¿Por qué Pablo viaja a Roma? Viaja en primer lugar por el deseo de evangelización que tenía, pero también recordemos que él había en Jerusalén, había apelado. Hay un discurso, dos al menos, y bellísimos, de Pablo, donde frente al procurador romano, y él dice que él apela a Roma para ser juzgado. Ninguno de las autoridades romanas veían en él, ni el tetrarca ni el gobernador en Jerusalén de Roma veían ciertas acusaciones de las cuales le hacían los judíos para juzgarlo. Pero como Pablo había apelado por su condición de romano, había apelado a Roma, ellos respetaban esa decisión
y deseaban que el juicio se le llevara en Roma. Por eso nosotros vemos a Pablo un tiempo en Roma de poder encontrarse con las comunidades, de poder tener encuentro con los suyos, con los cristianos, hasta que luego viene su proceso en Roma, que sufre el proceso de decapitación, como ya lo vimos en las primeras lecciones del curso. Entonces, así nosotros podemos cerrar un ciclo de viajes misioneros narrados por San Lucas. Todos estos viajes que hemos dedicado estos días son narrados por San Lucas. Nosotros hemos dicho que la narración de Lucas, pues sí, se ve bastante interesante, bastante entretenida, pero nosotros necesitamos compararla con la narración que hace el mismo San Pablo de sus viajes. Hasta ahora tenemos solo la visión de Lucas, pero nos falta también la visión de San Pablo, y al final haremos una comparación entre la pluma de Lucas y la pluma de San Pablo, que en qué cosas se asemejan y en qué cosas se diferencian. Recordemos que hemos tomado esta metodología porque es fácil narrar los viajes, pero también es importante como estudiosos comparar qué dice Pablo y qué dice Lucas, que en parte se parecen muchísimo, pero necesitamos ver esas diferencias y esas semejanzas, que será la última parte de nuestro tema sobre los viajes. ¿Con qué nos quedamos de estos viajes? En definitiva, nos podemos quedar al menos con 6 lecciones importantes de resumen de los viajes narrados por San Lucas, luego de esta experiencia de viaje que hemos tenido. Yo siento que después que uno hace un viaje, pues hace una reflexión importante de lo que vivió, de las personas que conoció, de los acontecimientos que pasaron, de los lugares que se conocieron, de la vida de a pie, por decirlo así, que uno va conociendo en las comunidades, de la lengua también que se aprende. Es diverso conocer una ciudad por mapa como estar en ella, caminarla, sentir su historia, sentir su vida, sentir también su fe. ¿Qué nos quedamos con esta experiencia de Pablo? Yo pienso que podemos resumir 6 pasos en estos lugares, porque recordemos que nuestro objetivo no era solamente quedarnos en lugares, porque los mapas pues sí hablan muchísimo, pero son referencia, y nosotros optamos por la metodología de quedarnos con acontecimientos. Entonces podemos resumir los viajes de Pablo de la siguiente forma. Pablo se dejaba iluminar por el Espíritu Santo. En varios momentos vimos que Pablo incluso es cambiado de dirección. Una cosa lo que sentía él, lo que él iba interpretando de las comunidades, y otra cosa era del Espíritu. Pero Pablo fue obediente al Espíritu Santo. Entonces, como primera conclusión, Pablo se dejaba iluminar por el Espíritu Santo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los viajes de Pablo no gozaron de su ímpetu misionero, sino de la guía de la divinidad, de la fuerza del Espíritu Santo, y fueron gozándolos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces pensamos que lo que nosotros sentimos es inmediatamente la voz del Espíritu, y no. Se necesita tiempo, se necesita meditación, se necesita recogimiento, se necesita escuchar la voz de Dios. Y Pablo lo supo hacer, y Lucas lo hace resaltar, porque si no quedara como el pasaje como algo muy protagonista, o donde el protagonista es Pablo, y no. Aquí nos está diciendo, Pablo se dejaba guiar por el Espíritu. Es decir, que la obra misionera que desarrolló Pablo con sus viajes es una obra de Dios, es una obra del Espíritu. En segundo lugar, Pablo entraba a los lugares donde llegaba. Eso nos hace sentir que Pablo se hace uno con los demás. Pablo vive de la historia de los demás, entra en los problemas, en las alegrías, incluso en el trabajo de los demás. Entonces, Pablo no predicaba desde las afueras de las ciudades, o no enviaba sus cartas antes de ir. No, Pablo entra a la comunidad, llegaba a la comunidad donde estaba, y eso le hace conocedor de la realidad, le hace conocedor de su fe, de sus trabajos,
Y luego sí es que él va a escribir una carta después de lo que encontró, hace una reflexión profunda y aunque no la escribe en la misma ciudad, él la hace saber desde otras ciudades y la hace llegar. Una tercera conclusión, Pablo predicaba el evangelio. Nosotros vemos en las claves de Pablo está se resume lo que la iglesia luego toma como el querigma, que Cristo tuvo una pasión, murió y resucitó. Y Pablo siempre va a predicar que la nueva ley en el Señor se llama el amor, que Cristo resucitó y que si no hubiese sido por el efecto de la resurrección o por la realidad viva de la resurrección, vana sería nuestra fe. No tendríamos una razón de poder creer en un Cristo muerto, sino al contrario, nuestra fe se basa en la resurrección, en que un Cristo que resucitó, es decir, un Cristo que es capaz de contemplar la resurrección, una fe que es capaz de contemplar la resurrección. Por eso en algunos pasajes, Monseñor Mario citó lo del verbo aparecer, y es aquí donde radica. La fuerza de Dios de aparecerse a los que tienen fe es la garantía de una fe que va creciendo, que va madurando. Por eso creemos en un Cristo resucitado. Nuestra fe tiene la potestad o tiene la gracia de poder contemplar al Cristo resucitado. Por eso es que Pablo va a decir, nuestra fe está basada en la resurrección, y ese es el centro de su predicación. Otra característica, una cuarta característica, es que Pablo hacía discípulos. Sí, Pablo desde un momento, nosotros lo conocemos, no está solo. Pablo está acompañado de amigos, de personas que quieren seguir el evangelio, de personas que le acompañan en la misión, de personas que incluso le acompañan en la escritura y de personas que le ayudan en la misión con la posibilidad de ser enviados y encargados de una misión. Ahí tenemos su fiel amigo Timoteo. Tito también lo va a acompañar bastante, este matrimonio de Aquila y Priscila, luego Lidia, que se van a convertir en esos discípulos. Si no le acompañan en la misión, se convierten en discípulos de oración también. Entonces, Pablo no es un hombre que trabaja solo. Pablo crea discípulos y hace posible una realidad evangelizadora que se extiendan para los demás. Una quinta conclusión es que Pablo establecía la iglesia. Pablo no iba a establecer, por decir, una escuela paulina donde quedara su nombre. No, Pablo es el hombre de la comunidad eclesial. Entonces Pablo, donde llegaba y entraba, estableciera la iglesia del Señor. Entonces no era su propia iglesia. Y esto lo hace sentir, porque Pablo, incluso encontrando semillas del evangelio en ciertas comunidades, Pablo apoya esa iniciativa y se funda una iglesia. Y eso hace que la riqueza de Pablo se mantenga viva, porque la iglesia no se reúne en torno a Pablo, sino en torno a Jesucristo, en torno al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos aún y vivimos de esta experiencia. Nuestras comunidades eclesiales son en torno a Jesucristo, en torno al misterio salvífico de Jesucristo, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Por eso es importante y muy clave que para entender la experiencia eclesial de fe tenemos que conocer bien a Jesucristo. Una verdadera cristología, es decir, un verdadero conocimiento de Jesucristo, nos va a desembocar y a dar la experiencia viva de una verdadera experiencia de iglesia. Y una sexta conclusión, Pablo dejaba encargados en la comunidad, haciendo lo mismo que él hacía. Es importante, de aquí Pablo tenía esa sensibilidad, que pudiésemos decir, sabía que él no podía continuar las tareas, pero colocaba un encargado, de modo que pudiese acompañar a la comunidad, pudiese animarla, pudiese celebrar el misterio de la Eucaristía, pudiese narrar lo importante. De hecho, Pablo, uno va a escribir en la carta a los Corintios pasajes que son para nosotros riquísimos y que son fuente importante para la Eucaristía. De hecho, los primeros testimonios eucarísticos, o las bases bíblicas, mejor dicho, del sacramento de la Eucaristía, nos las va a dar Pablo. Y es por eso, porque él nombraba delegados, nombraba luego presbíteros que acompañaran
esta experiencia de fe en las comunidades. Entonces Pablo, en definitiva, es un hombre de iglesia, un hombre de Cristo, un hombre de que se dejó guiar y que en definitiva nosotros podemos, como él mismo lo hace, darle el título de apóstol. Pablo es un gran apóstol del Evangelio que nos ha dado una experiencia riquísima a través de sus viajes. A nosotros nos queda vivir la experiencia narrada ahora por él. Por él es importante también conocerla. Hemos visto la experiencia de Lucas, pero ahora entramos en una nueva dinámica. Sería fácil, muy fácil para el curso, pues, tener el conocimiento de los viajes simplemente de la visión de San Lucas. Pero creo que es un poco intrépido, si la palabra no molesta, pero sí un poco interesante entrar en una dinámica donde podamos comparar estas experiencias. Se nos ha pedido estudiar y esto hacemos. Esto ha sido una de las iniciativas de Monseñor Mario, poder entrar en los textos de San Pablo, pues entremos también con cierta curiosidad intelectual, que podamos nosotros comparar y sacar conclusiones que estos viajes, bien sean narrados por Lucas o narrados por San Pablo, dejan unas enseñanzas impresionantes de evangelización, de fe y sobre todo de una vivencia eclesial. Que Dios nos bendiga y que San Pablo interceda por nosotros en esta experiencia de fe. Nos esperamos a la próxima lección, donde es Pablo mismo quien nos cuenta su propio viaje narrado por su propia pluma. Que Dios nos bendiga. Les recordamos los medios de comunicación por los cuales nosotros hacemos llegar nuestras material, y también recibimos sus materiales: www.diocesidesancristobal.online, intropablo@gmail.com. y si usted quiere ya comenzar ser parte de los predicadores de Cristo, pero en un nuevo areópago llamado WhatsApp, anotamos este número, enviando un mensaje, usted se hace propagador del Evangelio en los nuevos aerópagos del mundo. 0424-784-7202. Repito, 0424-784-7202. Esperamos sus mensajes y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo. Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.